La infertilidad es un problema que afecta a muchas parejas en España. La infertilidad que impide tener hijos y en el contexto en el que estamos, pues que la familia crezca es evidentemente un punto muy importante para luchar de alguna forma contra el envejecimiento poblacional. Por tanto, hay que fomentar todo lo que sea aquello que nos permita crecer en población. Y por supuesto los niños son una alegría y una necesidad en todos los sentidos. Y hoy estamos aquí para abordar el problema de la infertilidad y sus soluciones, por supuesto. Para eso tenemos hoy con nosotros a Manuel Fernández, director del IBI de Sevilla. Explícanos, Manuel, ¿qué es esto del IBI? Vale. El IBI son las siglas de Instituto Valenciano de Infertilidad. Somos un centro especializado en reproducción asistida, en técnicas de reproducción asistida. Y somos más de 20 centros, más de 20 clínicas, distribuidos en 8 países, con una presencia más importante en España. Pero somos, desde el año 90 en el que se creó el Instituto Valenciano de Infertilidad, somos la primera institución médica especializada en técnicas de reproducción asistida. Y hablaremos largo y tendido del asunto. Y de Sevilla nos vamos a Extremadura. Tenemos con nosotros a José Luis Sánchez Chorro, que es subdirector general de farmacia de la Junta de Extremadura. Bienvenido. Hola, buenas. José Luis, me imagino que el capítulo farmacéutico en el ámbito de la fertilidad pues es un capítulo importante que preocupa de alguna forma, ¿no? Preocupa y bueno, lo que pasa es que es algo que sabemos que tenemos que tener, tenemos que optimizar, y la situación que estamos viviendo actualmente nos complica, entre otras cosas, pero está bien, yo creo que es algo necesario, como bien has dicho, sobre todo en la situación actual de nivel de población. Es necesario, tengo algunos datos bastante interesantes. Y como la mesa hay que completarla, tenemos expertos en fertilidad, expertos en el tratamiento, pues tenemos a Paz, que es la presidenta de la Asociación Española de Enfermas de Cáncer de Ovario, de afectados, ¿no? Por cáncer de ovario. Y bueno, me imagino que como asociación pues tendréis también un interés especial en que las parejas puedan en algún momento concebir un hijo, ¿verdad? Efectivamente, lo que ocurre es que somos un colectivo que es ya extremo en la situación, y por tanto sí que queremos que las pacientes o las mujeres que se puedan encontrar en un futuro en esta situación sepan lo que existe y puedan estar informadas para tomar decisiones. Muy bien, pues vamos a empezar con algunos de los temas que probablemente pues preocupen a muchas de las personas que nos están oyendo. Esto de la infertilidad es un problema real que tiene que ver con, ¿existe algún contexto en estos momentos que desde el punto de vista médico facilita o de alguna forma acentúa que exista cada vez más problemas, algún contexto epidemiológico que facilite el que la infertilidad pues sea un problema, digamos, que va creciendo? Hay varios factores que están influyendo a la vez. Por un lado, hay mayor conocimiento de causas que provocan infertilidad, y por otro lado hay mayor demanda de pacientes que no se conforman con simplemente, no podemos tener hijos, pues nos quedamos resignados, ¿no? Pero sí que hay un factor epidemiológico que es muy importante, que es el retraso en la búsqueda del embarazo. Es decir, hace varias generaciones, si nos remontamos a décadas, pues una pareja o una mujer con 20, como mucho con 30 años, ya tenía hijos, ya se había planteado tener hijos. Hoy es muy habitual que por el acceso al mercado de trabajo, a una formación, a una independencia y, en fin, por una serie de factores epidemiológicos, que la mujer empieza a buscar hijos más tarde. Entonces, ese retraso de los 20 y pocos a los 30 y largos, o en el entorno de los 40 años, hace que los problemas de infertilidad sean mayores, ¿no? Y bueno, por otro lado, es el factor clave, hay muchos otros también, pero es el más importante. El retraso en el primer embarazo, de alguna forma, ¿no? ¿Y cuáles son las edades? ¿En qué edad estábamos hace unos años y en qué edad de primer embarazo estamos ahora? Depende de dónde pongamos el corte, pero digamos que antes era muy habitual en el entorno de los 20, 20 y pocos años, y ahora estamos en el entorno de los 30, pasados los 30, 32, 33 sí, que se ha años. retrasado entonces. Sí. Y desde el punto de vista de tratamiento, en estos últimos 10 años que estamos haciendo también un recorrido, ¿ha variado mucho el tratamiento, las técnicas o el tratamiento farmacológico que facilita la técnica de la fertilidad? Yo creo que sí que se ha avanzado mucho. Se ha avanzado, sobre todo se ha garantizado una mayor seguridad en los tratamientos. También, por lo que estamos viendo, hay un mayor índice de resultados. Y sobre todo hay más variabilidad. Quizás hemos dado el salto cualitativo de lo básico, de tener lo que
que era lo más simple, a tener un abanico de tratamientos que se pueda adaptar mejor a cada caso de cada paciente. Yo hablaba con el especialista que tenemos en Extremadura, la persona responsable del CERA, y me comentaba precisamente esto, cómo había ido evolucionando la cantidad de tratamientos que estaban poniendo y lo que suponía realmente que era ese mensaje que había previamente de esto era carísimo y parece ser que no lo es tanto al final, sobre todo si lo ponemos en el contexto de las necesidades que realmente hay. Y siempre en el contexto de lo que supone la intervención farmacológica en este caso. Los afectados por cáncer de ovario, las mujeres en estos últimos 10 años, pues me imagino que habrá cambiado significativamente lo que es el tratamiento y lo que es más importante, el que se planteen las mujeres, pues de alguna forma tener la posibilidad de tener un hijo. ¿Cómo ha sido esto y por qué ahora está la asociación especialmente interesada en facilitar lo que es la conservación de óvulos, me imagino? Pues sí, es uno de los objetivos también, estar en contacto con los profesionales para que nos informen, y hasta ahora es verdad que topamos con la ley, porque si quieres tener un hijo que sean con tus propios ovarios, tu tejido, tus ovocitos, pues necesitas que alguien te informe y puedas recurrir a ello. Pero la ley, por ejemplo, no permite, como decíamos antes, hemos hablado, no permite un alquiler de útero. En el caso de cuando hay un cáncer de ovario, desaparecen todos nuestros órganos reproductivos y entonces esa capacidad se pierde en absoluto. Entonces, la única opción que tendríamos o que tenemos en este momento, muy larga también, es la adopción, o bien, como podría ser, el preservar algún órgano tuyo, en este caso los ovocitos que decíamos, ¿no? Y poder tener acceso a un alquiler de útero, que en España hoy no es posible. ¿En qué países de España sí? No, simplemente matizar un poco, como lo hemos comentado antes de empezar el programa, porque a lo mejor la audiencia no se pierda. Sí. Digamos que habría como dos tipos diferentes, dos grupos diferentes de cánceres, ¿no? En los que se puede preservar la fertilidad en la mujer. Sí. Unos son tipos de cánceres en los que el tratamiento no implica quitar el útero. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama o leucemia, hay una serie de cánceres que afectan a la mujer en edad reproductiva, pero se mantiene el útero. Con lo cual se puede usar la técnica de congelar óvulos o incluso congelar tejido ovárico. Una vez que haya pasado los tratamientos y que esté ya curado, digamos, el cáncer, procederá con esos propios óvulos de la mujer, pues hacer un tratamiento en el que se pueda quedar embarazada. Lo que está comentando Paz es que hay otros tipos de cánceres u otros tipos de tratamientos que implican quitar el útero. Entonces, una vez que se quita el útero, ya no puede haber embarazo en esa mujer, salvo con la técnica del útero de alquiler o el útero subrogado, ¿no? Comentaba, ¿en qué países de Europa está permitido? Hay bastantes países de Europa. O sea, en España no se permite y bueno, es una cuestión simplemente técnica de ley, o sea, es una cuestión legal porque técnicamente es sencillo, o sea, desde el punto de vista médico es sencillo, pero no se permite por una cuestión legal. En España el concepto del legislador fue que la madre es la que da a luz. Entonces, mientras no cambie ese concepto legal, no se puede usar la técnica de útero de alquiler. Vamos para que la audiencia también sepa un poquito en qué situación nos movemos de contexto, tenemos preparado un vídeo sobre la natalidad y sobre la situación de la fertilidad en España. Vamos a verlo. La baja tasa de nacimientos en España se está convirtiendo en un problema demográfico que puede ocasionar un importante colapso de la economía y un empobrecimiento generalizado del país. Cerca de 1,5 millones de parejas españolas tienen problemas de infertilidad, lo que supone que un 15% de estas desean tener un hijo y no pueden. En los últimos 10 años la edad media de tener el primer hijo ha pasado de los 28 a los 32 años, y es que el valor más importante para definir la fertilidad de la mujer es la edad, ya que ésta se reduce notablemente a partir de los 35 años. Este retraso de la maternidad, que podría agravarse por la crisis económica, hace que las dificultades para concebir aumenten. Pues tenemos problemas de natalidad y esto evidentemente es parte de la solución, ¿no? Vamos a centrarnos de forma rápida, continuando con lo último que hablamos, con los aspectos legales. La fertilidad hoy en España, pues los tratamientos, ¿tienen alguna barrera o se facilitan y en qué sentido se facilitan? Bueno, o sea, siempre hay límites, pero yo sí un mensaje que me gustaría trasladar es que creo que la legislación en España es de las más
avanzada, completa y desde mi punto de vista sensata de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay una serie de límites. Bueno, la edad, por ejemplo, no se puede hacer tratamiento a menores de edad. Curiosamente, no hay un límite en la edad máxima, aunque por consenso entre los centros, tanto públicos como privados, pues hemos establecido los 50 años como límite máximo. Pero bueno, en general hay una limitación al número de embriones a transferir, no se pueden transferir más de 3 embriones para evitar las gestaciones multifetales con los problemas de salud que conllevan. Pero en general es una ley bastante equilibrada y bastante completa. Además, en España hemos sido pioneros con algunos centros en todo lo que se refiere a reproducción asistida, ¿no? Sí, la verdad es que en eso tenemos que sentirnos bastante orgullosos porque en técnicas de reproducción asistida España está a primerísimo nivel mundial. O sea, nuestros centros y nuestras técnicas están pues, bueno, al máximo nivel mundial. De hecho, concretamente en nuestro grupo tenemos pacientes que vienen de más de 40 países diferentes a hacer tratamientos con nosotros. Es decir, que realmente tenemos mucho prestigio porque tenemos muy buenos resultados, ¿no? José Luis, de cara a lo que es la asistencia sanitaria alrededor de la fertilidad, ¿qué valoración haces de cómo se lleva a cabo? ¿En qué situación está en estos momentos? Pues en estos momentos estamos, como quien dice, bajo el dominio de la crisis. Entonces hay cierto miedo. Yo he tenido alguna reunión con representantes de trabajadores de determinados laboratorios que trabajan en estos temas y existe ese miedo a qué pasará después. De hecho, no se sabía cómo iba a quedar este tema, ¿no? Es evidente que un país como España, con la tasa de natalidad que tiene, potenciar estos tratamientos es necesario. O sea, es necesario. Nosotros en Extremadura me hablaban, no sé si era alrededor del 1 o 2% de los nacimientos, quizá el 2% eran por este tipo de tratamientos, ¿no? O sea que es necesario, nosotros consideramos que es necesario. Los costes son elevados y asusta. Como gestor te paras a pensar y entiendo que cada persona vive su problema como la mayor ansiedad, porque si hablamos con un enfermo, un diabético, su principal preocupación es la diabetes. Una persona que tiene un problema de fertilidad, su problema es la fertilidad. Y es cierto y hay que entenderlo. Y eso repercute mucho más en la vida diaria y todo. Entonces, está en esa tesitura de hasta dónde se puede llegar. Y ahí está el problema. Del tratamiento lo vamos a abordar con un poco más de detenimiento. De cara a lo que es la asistencia, una pareja que en un momento dado pues, no es en el sistema público, luego veremos qué otras opciones hay, realmente tiene un fácil acceso a lo que es tratarse en estos momentos, ¿no? Sí, el acceso no es difícil. Incluso, antes lo comentábamos antes de entrar, la lista de espera, en particular en Extremadura, que conozco, no es muy amplia. Puede estar en un mes, 2, 3 meses aproximadamente para empezar, una vez que la pareja entra en el proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que el acceso es fácil, relativamente fácil. Entiendo que lo que decía antes, ¿no? La ansiedad que puede tener cada uno que no llega, pero yo creo que no es difícil el acceso. ¿Qué tipo de personas acuden, de parejas o mujeres, acuden a los centros privados? ¿Y en qué se diferencia y cuál es el complemento de la sanidad pública en este caso? Hombre, José Luis concretamente hablaba de Extremadura, que bueno, es de los servicios de salud en ese aspecto con mejores tasas, ¿no? Con las listas de espera más bajas. En otras comunidades, bueno, de hecho Extremadura es probablemente la que menos lista de espera tiene de todas las comunidades en España. En la mayoría de las comunidades la lista de espera está bastante por encima de ese tiempo, ¿no? Entonces, ese es justamente una parte del perfil de paciente que viene a los centros privados. Alguien que su comunidad pues le comentan que tiene 2 años, 1 año y medio o 3 años de lista de espera y dice, bueno, si tengo 37 horas y no quiero justamente esperar 2 años a hacer tratamientos porque puedo tener muchas menos posibilidades, ¿no? Porque claro, se da la circunstancia de que no es una enfermedad, evidentemente, estamos hablando de una situación claro. Y evidentemente un retraso pues saca de la ventana de fertilidad, por decirlo de alguna forma. Claro. Eso me imagino que ahí es fundamental el complemento privado, pero me llama la atención que en Extremadura no haya lista de espera con tratamientos de fertilidad. Quizá es un tema poblacional, la edad media se ha desplazado. No, yo no creo que sea un tema poblacional. Quizás se creó el CERA, el Centro de Reproducción, o sea, el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida, y ha tenido
mucho impulso desde un principio. Entonces también tenemos a Paco García Malpartida, que es una persona que ha trabajado mucho con ello. Yo creo que ha sabido manejar bien y no le veo otra explicación. Era por buscar una explicación entre las diferencias en 3 años en alguna comunidad de espera, pues claro, obliga a que afortunadamente haya los que puedan permitírselo, evidentemente, pero no deja de ser una decisión de inversión, por decirlo de alguna forma, una decisión que permite una opción más, ¿no?, ante la necesidad de estar esperando 3 años, ¿no? En Sevilla, en Andalucía, pues me imagino que sí hay un complemento de la privada, en este caso, que lo ofrece con éxito, ¿no? Sí. También otro perfil de pacientes que acude a los centros privados son pacientes a partir de una determinada edad. En la mayoría de las comunidades hay una edad límite para aceptar a pacientes para reproducción asistida, en el entorno de los 40 años, en algunas comunidades de 38, otras 40. Entonces, una mujer de 42 años que tenga un problema de infertilidad y que quiera hacer tratamiento no es admitida en el servicio público, ¿no? O dependiendo de la cartera de servicios que ofrezca cada comunidad, en otras, si tiene ya un hijo y el problema viene para el segundo, tampoco es admitida. Entonces, bueno, yo tengo un hijo, pero quiero tener un segundo. Entonces, digamos que para todos esos tratamientos que o bien no admite la cartera de servicios del sistema público, o bien lo admite, pero con una cierta demora en lista de espera, pues está el complemento de la sanidad privada. Y además veremos luego en qué medida puede afectar a la asistencia y a los tratamientos en las medidas en las que estamos inmersos, obviamente. Paz, ¿en qué momento se plantea una paciente afectada de cáncer de ovario el quizá pues, conservar algún óvulo para, en las condiciones que antes nos comentaban, pues poder tener un hijo, en definitiva? Pues yo creo que uno no se lo plantea hasta que no ha pasado todo, porque cuando entras al quirófano tampoco sabes exactamente a lo mejor qué se va a encontrar, pero ahí está estar previamente informado y que el doctor te informe de lo que pueda haber y puedas tomar decisiones previas, y para ello pues lo que nosotros instamos y consideramos que es muy importante, tener el acceso fácil a todos esos centros que realizan esta serie de tratamientos o que te ofrecen la posibilidad, como hablábamos antes con el doctor Fernández, que te pueden asesorar de qué puedes hacer con tu tejido o con tus ovarios en el caso de que en la operación todo vaya bien y no sea tan drástico como que tengan que extirparte los ovarios. Entonces, conocer que existe esta posibilidad, que existen estos centros y que los médicos, sobre todo los cirujanos, cuando te operan o antes de operarte, estés bien informada para tomar estas decisiones. Imagino que después de lo que supone, obviamente, el darse cuenta, el que a uno le comuniquen que tiene cáncer de ovario, la situación del embarazo posterior es una compensación de una alegría o de un deseo extraordinario, ¿no? Bueno, es una situación, como hemos dicho antes, muy límite, porque un cáncer de ovario supone la extirpación de todos tus órganos reproductores, pero si existen en otros tipos de cánceres, como decimos, ¿no?, también la posibilidad de informarte y no estar con esa angustia, sino que hay posibilidades. Entonces, pues para todos todas las mujeres que han tenido alguna patología de cáncer, que sepan que hay esperanzas. Manuel, como experto en la materia, sí, dime. Sí, no, que es muy importante lo que decía Paz, ¿no? Yo creo que hay dos mensajes que son muy relevantes. Por un lado, la información. Es verdad que una mujer que de repente le diagnostican un cáncer, pues no piensa en ese momento en que puede preservar su fertilidad, o que a lo mejor dentro de 2 o 3 años que va a estar curada, le beneficia allí mucho en su proyecto vital el ser madre, ¿no? Incluso entre los propios especialistas muchas veces no hay suficiente información. Entonces aquí es muy importante, digamos, el trabajo en equipo entre el oncólogo y el ginecólogo especialista en reproducción, porque hay que valorar el caso, ver si es posible o no, en ese caso, conservar la fertilidad, y si se puede hacer congelación de ovocitos o de tejido ovárico, de las dos. Pues un aspecto que también es muy importante, se ha visto que desde el punto de vista psicológico, el que una mujer en un contexto en el que le están diagnosticando un cáncer, tiene que operarse, le va a hacer un tratamiento adyuvante con quimioterapia, de repente se le abre una esperanza de que van a congelar sus ovocitos y de que dentro de 1 año, 2 o de 3 va a poder ser madre,
le ayuda a que la visión de todo el tema que está viviendo sea mucho más positiva y que incluso, bueno, pues tenga más ganas de hacer el tratamiento y muchas más expectativas positivas, ¿no? O sea, que es algo muy positivo. El proyecto de vida recobra otra vez un poco su vitalidad. Como experto en la materia, Manuel, ¿cómo ves, de qué forma se ve afectada una pareja cuando decide, por la razón que sea, no llega el embarazo deseado y decide iniciar pues un poco todo este periplo? ¿Cómo le afecta a la pareja? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y tú que lo ves como todos los días, ¿no? Hombre, en general afecta mucho, incluso mucho más de lo que uno de forma normal es consciente, ¿no? Es muy curioso, lo comentábamos antes de entrar, cuando una pareja se casa o simplemente se establecen como pareja, ya empieza un poco la presión involuntaria, pero presión del medio, ¿no? Bueno, ¿y los hijos para cuándo? La típica frase, se va a pasar el arroz. Entonces, la pareja llega un momento en el que desea tener hijos y no quiere contarlo porque no quiere que haya esa presión. Entonces empieza a haber aún más presión. Y el ambiente, bueno, pues tenéis que buscar ya hijos, Y si lo cuentan es en el entorno continuamente preguntando. ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis conseguido este mes? ¿Tampoco este mes? Entonces, llega un momento en el que hay una presión en el entorno que se llega a ser a veces dura, ¿no?, para la pareja. Se han hecho estudios en los que se ve que más del 90% de las personas afectadas con problemas de infertilidad tienen una afectación psicológica más o menos importante. Y hay algunos estudios en los que hablan que la infertilidad prolongada durante el tiempo, es decir, las parejas que llevan ya un tiempo y no lo consiguen, puede llegar a tener una afectación psicológica muy parecida al del cáncer. Es decir, es una afectación de mi proyecto vital, no consigo culminarlo y esto me provoca, bueno, pues que mi vida se esté centrando en este tema y que llegue a ser algo que me afecta mucho, ¿no? Entonces, afecta mucho, mucho más de lo que nos damos cuenta y por ejemplo, las unidades de reproducción, pues ya hace tiempo que nos dimos cuenta de esto. Y es muy importante, casi todas las unidades, bueno, pues, si se puede, se incorpora a un especialista en psicología a la unidad, porque el aspecto psicológico, el apoyo psicológico, la labor casi de coaching, de apoyo, es una parte fundamental del tratamiento, no solamente el tratamiento ginecológico, el del laboratorio, sino también el psicológico, ¿no? Por solucionar sí. o por comentar un tópico, ¿no? Es decir, la pareja cuando está estresada o la búsqueda de esto, ¿hay algún dato que diga que influye en su fertilidad? Sí, el estrés influye. O sea, el estrés influye en casi todo y aquí también, ¿no? También. Es como el tabaco, también influye. O sea, el tabaco y el estrés, eso se da por hecho y aquí también influye. Entonces, el estrés influye, dificulta las posibilidades de embarazo, pero también es verdad que hay mucha leyenda sobre esto, ¿no? Y a veces se convierte en parte de la presión. Y cuando una pareja pues, tiene un problema serio, orgánico, pues porque hay un problema de falta de espermatozoides, un problema de falta de ovulación, el que en el entorno se diga, el problema es que está muy estresada, en el momento en el que te relajes ya vendrán los hijos, se convierte también en parte de la presión. Entonces, influye, pero no tanto como se cree, como que es el único factor o el factor clave, ¿no? Puede disminuir un poco las probabilidades, puede disminuir un poco el éxito en alguna técnica y es importante tener ese apoyo también a nivel psicológico. Pero bueno, hay muchas otras causas que influyen mucho, como el envejecimiento ovárico, como problemas en el semen y muchos otros, ¿no? José Luis, como farmacéutico y representante de alguna forma de la Administración, en este caso de la Junta de Extremadura, me imagino que cuantas más parejas que deseen tener un hijo alcancen ese deseo, pues es mejor para la sociedad, en este caso la extremeña, para la sociedad en general. Pero sin embargo eso también cuesta más. Desde el punto de vista de la Administración, luego entraremos en tratamientos, en sostenibilidad, etcétera. ¿Cómo ve la Administración la infertilidad y su abordaje desde el punto de vista terapéutico? Y si al final, porque ahora las carteras de servicios, bueno, la Dirección General de Farmacia ahora ya es cartera de servicios y farmacia, que es un cambio, o sea, ya no es solo el tratamiento, sino también interesa la asistencia, ¿no? ¿Cómo ves todo este problema de fertilidad? No sé, la verdad es que la fertilidad, tristemente o no ha sido un problema que está encima de la mesa, porque primero no es lo urgente, ¿no? Lo urgente ahora es el tratamiento de hepatitis C, un tratamiento de un cáncer, el número de pacientes, si vemos por volumen, diabéticos, dislipemias, son realmente lo que te lleva el día a día. Entonces, la infertilidad no ha sido un problema, ni tampoco es que se haya olvidado de ello, simplemente, o a lo mejor por fortuna, funcionaba bien y funciona bien en Extremadura. Es evidente que desde un punto de vista de administración es necesario. O sea, es necesario cuando te pones a ver que... Yo recuerdo cuando estudiaba, estábamos 30 niños en cada clase
Y ahora no es que haya más clases, es que no hay niños. O sea, yo lo veo, y mis padres son profesores, no hay niños como había antes. Entonces es lógico que sea necesario, ¿no? Cuando ves esa pirámide de población que nos pone en España de modelo, que estamos totalmente al revés. Por supuesto que es necesario, yo creo que como administración, como persona, como cualquiera, y luego como bien decía Manuel, una pareja que quiere tener hijos y no puede, eso genera un problema serio, un problema importante en esa pareja que va a repercutir en su salud al final. O sea, eso puede, la presión que tienes, no sé, roza, por menos de uno acabará con algún tipo de ansiedad, depresión seguramente. Entonces, yo creo que es bueno. Y luego, como bien has dicho al principio, la alegría de un niño, ¿no? O sea, para una familia, yo ahora voy a tener sobrinas y estamos encantados, ¿no? O sea, eso es importante. ¿Es posible que vaya más, que haya más personas que accedan a lo que es iniciar pues, todo este proceso de tratar de tener niños? ¿Cómo lo veis en los próximos años? Yo creo que no es... A ver, en mi opinión, la sociedad, yo lo veo en la parte que me toca de farmacia, de la gestión de farmacia. La sociedad está más informada, la gente sabe más. Antes alguien no podía tener hijos, no puede tener hijos. Igual que antes alguien tenía un problema de salud y bueno, pues tiene un problema de salud, ¿qué le vamos a hacer? Es que a mí me ha tocado tener un dolor y me aguanto. Y ahora es un poco absurdo soportar un dolor, ¿no? Lo sabemos, dice, bueno, hay tratamientos. Pues ahora se puede resolver el problema en muchos casos y la gente lo sabe. Y eso es lo que permite que haya más acceso. Más información. José Luis. Eso que comenta José Luis es muy importante, pero es verdad que también hay otro factor que ha entrado, bueno, como elefante en cacharrería a jugar su papel, que es el tema de la crisis económica, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo, es decir, si antes comentamos que la edad media ha pasado de 20 y tantos a 32, 33, la pareja que en circunstancias normales se habría planteado ahora tener hijos pues, con 33, 34 años, pero con el tema de la crisis no puede, o bien pues porque no se lo puede costear desde el punto de vista privado, o bien está pasando en algunos sistemas públicos en España cosa que no había pasado nunca, y es llamar a alguna pareja después de estar un año o dos o en lista de espera y decirle a la pareja, no, ahora no podemos porque estamos los dos desempleados, y rechazar su tratamiento en la sanidad pública, aun siendo sin costo para ellos en ese momento, porque no pueden en ese momento por la crisis. Entonces, sí que va a haber, a nivel social, va a haber un retraso aún mayor en la maternidad por el tema de la crisis. Como no sabemos cuánto va a durar, pero parece que poco no, pues probablemente va a haber un retraso 2, 3, 4 años de media más pronunciado. Entonces yo creo que el problema de infertilidad va a aumentar en España por el tema de la crisis en los próximos años. Y el problema que subyace detrás de la infertilidad, que es que no haya niños. ¿Y cómo lo veis? Yo quería insistir en lo que ellos dicen desde el punto de vista de que nos han enseñado en el colegio siempre que es un derecho natural y que forma parte del ciclo de la vida, ¿no? Que nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y nos morimos. Entonces parece que esa fase de la reproducción, que es un derecho natural, pues que también debería de tenerse en cuenta para que se cumpla el ciclo, ¿no? Paz, ¿a ti te preocupa? Nos vamos a ir en 2 minutitos a un breve intermedio, pero ¿a ti te preocupa, quizás no tanto como paciente, sino como persona que en un momento dado desea quedar embarazada o es decir, pensando quizá en ese rol, el hecho de que no es un problema de primera magnitud, no está entre los grandes planes sanitarios del país, enfermedad cardiovascular, diabetes, Alzheimer, pero sin embargo afecta de forma importante a la pareja con unas consecuencias económicas importantísimas, vamos, de tener o no tener población, de tener o no tener, o poder, vamos a decir, mejorarla. Pero ¿te preocupa este contexto y que en un momento dado, al no ser un problema vital, vamos, que no afecte a la vida en el sentido de que no tenga relación con enfermedades, digamos, pueda alguien decir, bueno, esto lo voy a apartar y lo convierto en un lujo solo accesible a unos pocos? Yo creo que como ciudadanos no lo debemos apartar. Que sean decisiones políticas, eso es otra cuestión, pero el ciudadano tiene que ser consciente de que es un derecho que debe de reivindicar y que está en su pleno derecho, insisto, en poder tener esa posibilidad, por supuesto. Muy bien, pues todavía hay mucho más. Vamos a hacer una pequeña pausa porque luego les vamos a hablar de los tratamientos, de la sostenibilidad y de qué puede hacer una pareja también para iniciar ese camino para quedarse embarazada en definitiva. Lo vemos ahora en unos segundos.
Ya estamos de regreso para seguir abordando la infertilidad. Y ahora vamos a centrar esta parte del programa en los tratamientos. Quizá una pregunta que se me ocurre a los componentes de la mesa, a nuestros expertos de hoy, ¿es suficientemente consciente las personas, las mujeres, las parejas que desean, o por lo que sea, no tienen, claro, antes de uno darse cuenta que tiene un problema de fertilidad, que ahora abordaremos si es el hombre, si es la mujer, con qué frecuencia y de qué forma, pero cuando una persona una mujer no se queda embarazada, ¿en qué momento recomendáis que acceda al sistema sanitario, que consulte a un médico? ¿En qué momento? Ahí hay dos cuestiones muy interesantes. Una es sobre si hay suficiente concienciación de este problema. Yo creo que la respuesta es claramente no. O sea, que realmente hay muchas mujeres que tienen cercanos a los 40 años y que no son conscientes de que pueden tener un problema si no buscan embarazo o al menos se hacen algún estudio por un especialista, ¿no? Eso, o sea, por un lado. Después, ¿cuánto tiempo de búsqueda de una pareja es el que tiene que encender la señal de alarma? Es decir, bueno, pues a partir de este tiempo de búsqueda merece la pena que consultéis a un especialista, ¿no? Digamos que por consenso se entiende un año. Cuando una pareja en condiciones normales lleva un año buscando embarazo, teniendo relaciones espontáneas sin conseguirlo, se recomienda que acuda a un especialista de reproducción para que se le haga un estudio, ¿no? Y en algunos casos determinados en los que hay algún problema ya conocido, que no se espera el año, sino a la mitad, a medio año, a 6 meses. O sea, si hay un problema pues, ovárico que lo conozca la mujer, por un problema de endometriosis, que la mujer tenga más de 35 años ya, con lo cual ahí se recomienda no esperar al año, sino solamente 6 meses, o bueno, algún problema que se conozca en el semen, de alguna enfermedad, pero digamos que en general, para la población general, un año, y si hay algún problema conocido, medio año, 6 meses. José Luis, el procedimiento para que una persona, una pareja, acuda a un... Bueno, teniendo en cuenta lo que decía nuestro experto en la materia, de repente se da cuenta de que hay algunos retrasos que consideran no normales. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿A quién debe consultar primero? De repente no se dará cuenta. De repente no se dará cuenta. Como bien decimos, yo creo que los pasos a seguir son primero consultar con su médico de medicina general, ir a su centro de salud, explicar el problema. El médico hará una primera valoración. Como bien decimos, en algunos casos puede ser ese estrés que bien decía Manuel, no sé, la ansiedad a veces simplemente, bueno, pues puede determinar que no hay ningún problema. A partir de ahí, en función de lo que el médico determine, pues derivará a un ginecólogo y el siguiente paso ya será entrar en todo este proceso que, como bien decimos, bueno, pues no debería alargarse demasiado una vez que se determina que el problema existe. Paz, ¿tú crees que las mujeres que desean tener un hijo y no lo tienen están perfectamente informadas? ¿O qué crees que debería mejorar para que esa información fuera más amplia de lo que es? ¿O crees que está, digamos, todo hecho en materia de información? Por supuesto que no. Yo creo que la información es una actividad continua. En este caso, como me toca a mí, ser representante de una asociación es una de las labores fundamentales. Muchas personas, cuando se ponen en contacto contigo, lo que buscan es que les informes, que les dirijas a algún sitio, y es cierto que hasta este momento no hemos recibido ninguna consulta en nuestro caso de pacientes de ovario, cuál es su situación. Por tanto, me parece a mí, o qué podrían haber hecho. A mí en su momento me gustaría que me hubieran informado para tener, al menos para saber, ¿no? Y no despertarte y decir, vale. Entonces, esa información es fundamental conocerla para poder manejar decisiones. ¿Qué hay tarea por hacer en ese sentido? Sí, constantemente, y yo estoy hoy muy contenta de poder estar aquí porque esto me ha puesto en contacto también con otros organismos que hay, como este de Sevilla, al igual que hay otros que están funcionando también muy bien en Barcelona, que está dirigido por el doctor Justo Callejo Olmos, que es con el primero que entramos en contacto porque nos pareció muy importante tener esta información para poder dirigirla a las mujeres interesadas, y como le he dicho al doctor Fernández también, creo que es muy importante
importante que se divulguen estos mapas donde están estos centros, tanto públicos como privados, para que las pacientes, independientemente de donde se encuentren, puedan encontrar el lugar donde se hacen estas prácticas de fertilidad, o que se les informe, que como luego él supongo que explicará cuáles son los pasos muy interesantes que ofrecen también ellos, unos servicios muy interesantes para que las mujeres sepan qué hay y qué pueden decidir o a qué se afrontan. Manuel. Ahí lo que comentaba Paz es muy interesante. La Sociedad Española de Fertilidad, que agrupa la inmensa mayoría de los centros en España, ha elaborado un mapa de centros que ofrecen tratamientos de preservación de fertilidad. Eso está muy bien porque dependiendo de la localidad en la que viva una persona a la que se le diagnostica un cáncer, es importante tener acceso cercano y pronto, ¿no? Y rápido. Entonces, eso está muy bien, se puede ver a través de la página web de la Sociedad Española de Fertilidad, y cualquier persona que sea diagnosticada de un cáncer y que se plantee esa opción tiene acceso a una información muy completa, que es un mapa de centros en toda España que ofrecen tratamientos de preservación de la fertilidad. Manuel, antes de meternos un poco más en el tratamiento, en el área del tratamiento, además tenemos una información muy interesante preparada. De cara a lo que es la infertilidad, porque hablamos de la mujer, pero me imagino que también el hombre tendrá su aportación en esto de la responsabilidad, por decirlo de alguna forma. Según tu experiencia, ¿cómo se combina en los casos de infertilidad? ¿En qué casos es más frecuente que afecte al hombre? ¿Y qué tiene que hacer en ese caso? ¿Cuál es el procedimiento de cara a quedarse embarazada? Y cuando es al revés, pues ¿cuál es el papel del hombre? Afortunadamente en eso también hemos avanzado mucho. Antes era un poco, aparte del estigma social que podía producir la infertilidad, era como un estigma que siempre se le achacaba a la mujer, ¿no? Por esa sociedad un poco machista que había. Afortunadamente hoy, independientemente de que el problema orgánico esté más en los ovarios o esté más en el espermatozoide, el problema es de la pareja. Eso es importante. Sí, no es que el problema lo tiene él o el problema lo tengo yo, no, el problema lo tiene la pareja, independientemente de... Entonces, lo que sí es verdad que si nos enfocamos al diagnóstico del problema más orgánico, es más o menos un tercio está básicamente en la mujer, un tercio básicamente en el hombre y un tercio mixto entre el hombre y la mujer, ¿no? En cuanto al problema orgánico. Pero esto nos indica que en el hombre también hay cada vez más problemas que diagnosticamos, ¿no? El problema es que no siempre es fácil saber exactamente dónde está el problema, en general en la infertilidad. Muy curiosamente, es de las pocas ramas de la medicina en la que somos más eficaces tratando y solucionando el problema que diagnosticando. Eso en medicina no pasa, si no sabes bien cuál es el problema no puedes tratarlo bien. Y en infertilidad, como los tratamientos abarcan a diferentes posibles causas, son bastante eficaces además, pues conseguimos antes solucionar el problema que saber exactamente cuáles de las diferentes causas posibles era la que estaba actuando más o menos, ¿no? Porque más es verdad que casi siempre hay varias causas actuando a la vez. Pero en general, a tu pregunta, sí, efectivamente el hombre también aporta un factor importante para la infertilidad, y cada vez además, cuando se van haciendo los estudios, parece que está más afectado el factor masculino. No sabemos exactamente por qué, se postula que sí el ambiente, los tóxicos ambientales, la alimentación, no lo sabemos exactamente, pero es verdad que el hombre cada vez, o los hombres cada vez estamos peor desde el punto de vista de la reproducción. También, bueno, me ha gustado eso de, esto es un problema de dos, independientemente de a quién afecta en la pareja. En el contexto actual en el que estamos, pues no podemos sustraernos a la actualidad de la necesidad de que el sistema sea sostenible. Y como la economía es muy importante cada vez más para la salud, hemos preparado una pequeña información que nos aclara todo lo que necesitamos saber para continuar con los tratamientos contra la infertilidad. Vamos a verlo. La infertilidad tiene un alto coste tanto social como económico, ya que la imposibilidad de tener hijos hace que aumente la ansiedad, la depresión y las bajas laborales. La Organización Mundial de la Salud señala la esterilidad como una enfermedad. En este sentido, su tratamiento, es decir, las técnicas de reproducción asistida, no deben considerarse un lujo, sino una necesidad para aquellas parejas que desean tener hijos y no pueden. Nuevas tecnologías que nos ayuden a identificar cuál es el embrión más viable o el que tiene mayor potencial de implantación. No invasivas, para no tener que hacer ningún tipo de daño o lesión en el embrión que pudiera afectar a su futuro desarrollo. También sería conveniente que fueran precisas y reproducibles, evidentemente que todos los laboratorios las pudieran utilizar con los mismos resultados. Que fueran rápidas, todos sabemos que disponemos de
entre 5 y 6 días para poder hacer la transferencia de los embriones. Entonces necesitamos un diagnóstico del embrión lo más rápido posible. En la actualidad, 3 de cada 100 niños nacen gracias a técnicas de reproducción asistida. El avance en los tratamientos hace que cada vez sean más altas las tasas de éxito. De hecho, los tratamientos hormonales ofrecen cada vez más eficacia y seguridad, si bien es necesario tener en cuenta su coste para el sistema de salud. Todo es economía y como no podía ser de otra forma también, aunque antes hablábamos al comienzo del programa que evidentemente lo mejor para la economía es que haya personas, que la sociedad crezca y independientemente, que lo abordaremos otra vez porque es un tema que no podemos obviar, cómo afecta a la pareja y esa necesidad que tiene todo ser humano pues de tener la posibilidad de tener una familia, ¿no? Pero en temas de tratamiento, hablamos al principio del programa que ha evolucionado mucho, ¿no? La situación actual, los ratios de eficacia se han incrementado, es decir, se puede con bastante seguridad predecir que va a tener éxito el tratamiento. Sí, el vídeo estaba muy bien, el vídeo que hemos visto, y es verdad eso, son datos que son muy relevantes, entre el 2 y el 4% de los niños que nacen en los países desarrollados nacen gracias a las técnicas de reproducción asistida. Se inventó hace unos 30 años, en el 78, en el 2010 fue el Premio Nobel de Medicina para los inventores de la fecundación in vitro, y ya hay más de 4 millones de niños nacidos, ¿no? O sea, 4 millones de alegría, ¿no? ¿Qué cosa más bonita hay que el nacimiento de un niño? Entonces, efectivamente en esos 30 años la evolución ha sido impresionante, desde técnicas que requerían más o menos ser muy agresivas, con muy baja eficacia, hasta la evolución actual de las técnicas de reproducción asistida, donde cada vez somos más suaves, más fisiológicos, intentamos que los tratamientos tengan el menor impacto posible y, en cambio, hemos conseguido que la técnica de éxito, o sea, la tasa de éxito sea cada vez mayor, ¿no? Depende mucho de la técnica porque, bueno, hay muchos tipos de técnicas diferentes, pero bueno, por una aproximación, digamos que en técnicas de fecundación in vitro aproximadamente la mitad de las parejas lo consiguen en un primer intento, la mitad no, pero si se hace más de un intento, pues la inmensa mayoría, la casi totalidad de las parejas pueden terminar consiguiendo embarazo en un plazo razonable. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya hemos visto que es realmente muy interesante desde el punto de vista económico que el objetivo que se persigue. Yo no estoy tan de acuerdo en que sea una enfermedad, aunque la OMS me imagino que lo clasifica como enfermedad en un intento de darle relevancia. Exacto, ¿no? Es un problema de salud. Es más una condición, pero que es un problema de salud. Lo que pasa es que a veces pues, se confunde. La OMS intenta poner sobre la mesa algo que efectivamente no, como decíais al principio, pues no está en la primera preocupación. ¿Puede llegar a estar en la primera preocupación si existen trabas o cómo está afectando la llamada sostenibilidad, que la sanidad sea sostenible, que el dinero que se tiene cubra las necesidades y si entre estas necesidades podría estar la fertilidad? Yo creo que una vez pasado el corte, entre comillas, que hablábamos antes, que no quedó desfinanciado, cuando no se eliminó de la cartera de servicios, era el mayor problema que podía surgir. A partir de ahí, yo no creo que tenga un problema como tal de mantener este servicio, esta oportunidad. La cuestión es que nos movemos, como bien dije al principio, es verdad, no hay conversación ahora mismo que no aparezca la palabra crisis por algún sitio, recorte, estamos mal, y en mi trabajo yo lo vivo a diario, ¿no? Con el dato de gasto en farmacia, número de recetas, estamos aumentando o estamos disminuyendo menos de lo esperado, eso es un continuo. Entonces, es un problema de coste-oportunidad y es así de claro. Si yo manejo, imaginemos, 1 millón de euros, si utilizo 100.000 en una cosa, ya no lo utilizo en otra, y ahí es donde está el problema. Porque, como bien dices tú, no sé si es una enfermedad o no, realmente yo entiendo esa necesidad. O sea, yo en algún caso he conocido y vives esa ansiedad, ¿no? Pero claro, la ansiedad de una persona que está en un proceso que le supone vida o muerte o no, es mucho más grave. Y cuando hablábamos antes de entrar de enfermedades raras, donde hay un paciente, una persona de cada 10.000 o de cada 100.000 que tiene esa enfermedad y se ve que no tiene una solución o no tiene un acceso a esos medicamentos. Entonces yo creo que afortunadamente esto se va a mantener porque no es tan caro. Sí que es cierto que, como bien decía Manuel, apareció en el 78, al principio era carísimo, solo al acceso de unos pocos privilegiados que podían permitírselo. Actualmente no. O sea, actualmente tanto en un centro privado
como en un centro público que bueno, es gratuito, pero tiene unos costes evidentemente para el sistema, no es demasiado el coste. Yo el otro día hablaba con un especialista y me decía, cuesta lo mismo que una cesárea. Y hay cesáreas que no sería necesario hacer. No sé si es realmente tan ajustado, pero podría ser, ¿no? Como ejemplo nos podría servir. El problema es que hay lo que hay y el que tenga que decidir, o sea, yo me pongo en situación, digo, bueno, ¿qué tratas? ¿A esta persona que tienes que operar porque tiene un tumor en una rodilla o vas a permitir que esta otra persona se quede embarazada? Es complejo, es muy complejo. De cualquier forma, los tratamientos que hay disponibles en la actualidad, pues me imagino que se pueden clasificar desde el punto de vista farmacológico. Es decir, ¿cuáles son? Explícanos un poquito cuál es la diferencia entre qué tratamientos y luego le preguntamos también a nuestro experto. No, los tratamientos que nosotros vemos fundamentalmente son las gonadotrofinas, ¿no? Hay de origen humano recombinante. Hay unas diferencias de precio importantes entre una y otra. Hay preferencias en función de quién lo vaya a utilizar. Nosotros en Extremadura tenemos una comisión regional de farmacia hospitalaria en la que precisamente en la última reunión estuvimos discutiendo estos temas y llegamos al acuerdo con distintos profesionales y basados en el informe de nuestro responsable del Centro de Reproducción Humana Asistida, de que podríamos utilizar, o sea, se podría utilizar cualquiera de todo ese grupo, con casi el mandato moral nuestro de decir vamos a utilizar el más eficiente, es decir, el que tenga menor coste con el mismo resultado. Entonces, fundamentalmente lo que se busca en estos tratamientos es una estimulación de la ovulación. No obstante, yo creo que la persona... Ahora le preguntaremos porque yo puedo decir algo que se salga de lo a nuestro experto. Es decir, vemos entonces que hay dos tipos de tratamientos, ¿no? En función del origen del mismo, si es origen humano, y explícanos un poco qué es ese origen humano, o si es origen por técnicas de síntesis genética, de recombinación, ¿no? En realidad hay un abanico amplio de diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Y es verdad lo que comentaba José Luis, que realmente la mayoría, la casi totalidad, demuestra una eficacia más o menos parecida, ¿no? Y hay diferencias pues ya de precio, de comodidad, en fin. Digamos que sí, básicamente unos sostienen por ingeniería genética, por técnicas de recombinación, y otros a través de orina humana de mujeres menopáusicas, ¿no? Que son las gonadotrofinas recombinantes o las urinarias, las de origen urinario ultrapurificado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que como hay un abanico amplio, pues bueno, yo creo que es muy relevante en cada centro o en cada comunidad, bueno, hacer estudios de costo-efectividad, de costo-eficacia, y bueno, pues nuestro centro con este tratamiento nos va muy bien porque los resultados son comparables y con menor costo, ¿no? Entonces, en la baraja de cosas a tener en cuenta, la comodidad, la eficacia, la seguridad, un tema muy importante, que además es también el tema del coste económico, ¿no? Yo creo que es bueno tener ese factor en cuenta y afortunadamente como hay una gama muy amplia de diferentes opciones para elegir, pues bueno, nos da juego para poder hacer esos estudios, ¿no? Tenemos tanto la parte de asistencia sanitaria como la del tratamiento que influyen en lo que son los costes. Antes comentábamos acerca de la posibilidad de que en una supuesta cartera de servicios esto saliera fuera de esa cartera de servicios. ¿Qué opinas? No te voy a pedir que te mojes en ese asunto, sí, pero... yo me mojo, ¿Podría en un momento salir el tratamiento? Yo creo que no, pero creo que no porque... me parece que España no se puede permitir el lujo de, como bien dice Manuel, de un 2% de los niños que nacen lo hacen mediante esta técnica. No creo que nos podamos permitir el lujo de tener un 2% menos de niños. Un porcentaje estará en centros privados, otro en públicos, pero no todo el mundo tiene acceso. Además, es una manera de colaborar juntos, ¿no? Yo creo que es necesaria una parte privada, una parte pública, porque no todo el mundo tiene, como bien decía él, hay gente que no da tiempo, entonces tiene que ir a un centro privado. Entonces yo creo que no puede desaparecer, no lo veo yo desapareciendo por este motivo que digo, es una situación de nuestro país que no hay niños. Hablaríamos de perder la mitad de los niños. Claro. Yo, suscribo palabra por palabra todo lo que ha dicho José Luis, estoy completamente de acuerdo. España como país no se puede permitir el lujo de perder un 2, un 3, un 4% de los niños que nacen, además en parejas que tienen ese deseo, que les supone un problema de salud importante, que están en la etapa más productiva de su vida y que en el fondo serán los que paguen nuestras pensiones, ¿no? Pero hay un matiz, España no se puede permitir el lujo, pero yo no tengo tan claro que, bueno, en fin, que en los diferentes gestores se lo planteen en alguna ocasión sacarlo de la cartera de servicios, porque, bueno, puede tener menos impacto social,
que otras patologías, que otros problemas que se vean aparentemente más severos, ¿no? Aunque yo vuelvo a insistir en ese matiz, es un problema de salud que afecta a la persona a un nivel comparable al que puede afectar un cáncer, o sea, a nivel personal, de proyecto vital, a nivel psicológico. Entonces, es un problema de salud que es importante. Lo que pasa es que se suele llevar con mucha discreción, no se suele hacer tan aparente como otros problemas que no se pueden, digamos, evitar que se conozcan, pero sí que es un problema muy relevante de salud, de bienestar de la pareja de la persona afectada por un lado, pero además de un problema individual de la persona afectada, es un problema social si no se aborda, porque efectivamente España no se puede permitir el lujo de perder el 2-3% de los niños que nacen y bueno, con toda la felicidad, con todo el bienestar que eso supone para las parejas que los consiguen, pero también a nivel social con todo el progreso que eso supone, ¿no? A nivel impacto social. sin lugar a duda en la economía y en la felicidad, que hace poco además se está valorando la felicidad de los países. Exacto. Como si fuera el Producto Interior Bruto, y que seríamos más felices, es evidente, ¿no?, que afectaría. Sí. A mí me preocupa un poco el hecho de la sostenibilidad. Hay un aspecto evidente, y es si el dinero evidentemente es coste-oportunidad, como dices, está limitado, obviamente, ¿no?, recurso escaso y además, como tal, más escaso todavía si cabe, pero a menor coste por tratamiento, más posibilidad de que más niños puedan venir al mundo, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, va evolucionando los tratamientos, está pasando en casi todos los tratamientos, excepto en los nuevos tratamientos de otras patologías muy específicos. Pero a medida que aparecen, ya digo, en estos nuevos tratamientos, incluso más competencia, esto repercute en una bajada de precios, es evidente. Todos hemos conocido medicamentos que cuando aparecieron al mercado eran, bueno, inasumibles, y con el tiempo van bajando de precio, y entonces en esto entiendo que será así también con el tiempo. Es una necesidad o sea, una cuestión de la competencia que va apareciendo, de la normalización de tratamientos, de la mejora. Aún así, quizá no sea tan caro como tenemos esa imagen de... O sea, si a mí me preguntan antes de venir aquí hace unos meses, que yo digo, tuvimos una comisión donde estuvimos revisando estos temas, yo habría dicho que esto era carísimo. Ahora, a lo mejor no lo es tanto. A lo mejor hay que valorar y quizá no lo sea tanto. El problema es que en la sociedad, yo creo que si salimos a la calle y preguntamos a la gente, le damos 5 o 6 alternativas, el que no viva el problema como propio no plantearía esto como un problema vital, como un problema claro, una prioridad de la sanidad. Sin embargo, sí priorizaría a lo mejor el SIDA o no sé, otras patologías. Lo es para las parejas que, claro, que están afectadas, ¿no? Pero no para el que no se lo plantea, donde evidentemente en una comparación que me parecería injusta entre tratamiento de alguna afección grave y tratamiento de la fertilidad o de la infertilidad, pues quizá ganarían las otras. Pero a mí me preocupa que se hagan estos planteamientos. Los políticos muchas veces cuando España, por ejemplo, tiene el doble de coches oficiales que Estados Unidos. Como ciudadana, como paciente, tú, si te dijeran qué quieres un poco, cuál quieres que sean las prioridades, no hay una cierta tentación. Como eres la única mujer de la mesa, te lo pregunto, En este sentido, la fertilidad, la OMS dice que es una enfermedad para dotarla de cierta relevancia, no lo es evidentemente, pero ¿no hay otras cosas que recortar en definitiva antes? Solo puedo decir que la fertilidad está ahí o no está. El decidir ser madre también hoy es una decisión, y que hay recortes, bueno, yo pienso que también hay recursos, y cuando uno tiene una necesidad tiene que buscar todos los recursos, demandarlos, buscar donde sea, y seguro que llega a donde quiere, porque a mí no me gusta utilizar la palabra ni la voy a pronunciar. Cuando uno tiene un objetivo claro, creo que lo consigue. Determinación. Muy sí, bien. Determinación. Información y determinación. Asertividad y a por lo que quieres. Muy bien. A modo un poco de conclusión y resumen, hemos abordado la situación, hemos visto que ya, además el dato nos ha dejado un poco 3 de cada 100, entre 2 y 4, y probablemente va a ser más.
no van a protestar los niños que no nazcan, evidentemente, están los padres, pero claro, están en esa inferioridad de situación respecto al interés de otras patologías, digamos, más graves o que reclaman más atención. Y nos quedamos también con el asunto de una vez se aborda, uno se da cuenta de la trascendencia que tiene. ¿Qué expectativas le ves a esto? Yo insistiría en esa idea, ¿no? Un poco a modo de resumen. La infertilidad es un problema de salud, es un problema que afecta mucho a la pareja que tiene el problema, y la solución, afortunadamente hoy, técnicamente es posible prácticamente siempre, son tratamientos muy eficaces, y eso nos va a permitir un beneficio personal de la pareja que tiene el problema y que consigue solucionarlo, la felicidad absoluta para esa pareja cuando por fin desea un niño. Probablemente el instinto más poderoso que tiene el ser humano es el instinto de la maternidad y la paternidad. O sea, realmente es la felicidad absoluta cuando llega el niño deseado, pero que además eso tiene mucho beneficio social para el conjunto de la sociedad, ¿no? Hoy y mañana. O sea, hoy porque evidentemente la natalidad con esta pirámide poblacional es fundamental que no la disminuyamos, y por otro lado porque, bueno, en general niños sanos, deseados, va a ser fundamental para el día de mañana, ¿no? José Luis, a modo un poco de conclusión, sostenibilidad, yo creo que opciones terapéuticas. Yo pienso que hay que ser optimista. O sea, realmente tenemos ese servicio. O sea, en España, hoy por hoy, existe esa posibilidad y en muchos sitios no. O sea, yo he estado en países donde no hay insulina. No había electricidad en determinadas zonas y no había insulina. O sea, lo que parece básico. Aquí, por supuesto que no todo el mundo tiene acceso en el tiempo que quiere, pero tenemos lista de espera en casi todo. Y por eso, insisto, yo creo que a mí me ha encantado lo que dice ella, que hay que perseverar, por supuesto. Y afortunadamente aquí, si perseveras con esto, si lo pides, no te chocas con una pared del imposible. No es que esto no lo hay, que va, lo hay. Hay medios para el que no puede, no entra dentro de lo que puede establecer la sanidad pública, como el protocolo tiene una opción privada, pero yo insisto, soy optimista. Yo cuando hablaba ayer con el responsable en Extremadura de nuestro programa, él me decía, dice, es que en Extremadura él tiene 1.500 sobrinos, como dice, porque son 1.500 niños ya, y eso a mí me parece fantástico realmente. Yo soy optimista. Pues con ese mensaje de optimismo y de determinación que antes nos comentaba Paz, nos vamos. Economía, sanidad, fertilidad y felicidad. Todo está relacionado. Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Manuel Fernández, José Luis Sánchez Chamorro, de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, Chorro. Sánchez Chorro. Muchas gracias por habernos acompañado y por trasladarnos un poco la imagen y la percepción de la Administración, en este caso extremeña, y por tus opiniones. Y Paz, pues nada, mucha suerte, tienes una labor encomiable y te animamos a que sigas recomendando esa determinación que nos ha llegado a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. A ustedes ya lo saben, esto ha sido todo sobre la fertilidad y su tratamiento, que es posible y además con mucho éxito, como hemos visto.